Vamos a conversar ahora con don Radamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República, pero también es coordinador político de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, doctor. Buenos días. Un placer estar con ustedes aquí, profe. Bienvenido a Despierta RD. Temprano, ¿eh? Usted nos ha dado un título que no sé si merecemos, profesor, pero... me gustaría iniciar por el 65 que habló Mérido ahí antes de irse. Sí. 65% para ganar que la ganaría elección en del primera presidente. vuelta. ¿Usted cree eso? Bueno, ¿Usted ve encuestas? Realmente las encuestas que yo veo son diferentes. Dan números distintos. No sé realmente. Pero cuéntanos un poco de ¿Qué esas número encuestas usted que tiene? usted ¿Qué ve. número ven en las encuestas? Mire, hemos visto Sí. de un mes hacia acá más de 5 encuestas. 5. Más de 5 encuestas. Serias. Incluso mandadas a hacer por empresarios. Okay. Y otras encuestas. Incluso hemos tenido acceso a otras encuestas. Y todo apunta, el presidente Abinader se mueve entre un 40 a 41% y el compañero Leonel Fernández ya se mueve entre un 31-32%. Esa es la realidad. Eso es lo que muestran todas las encuestas que nosotros hemos visto. Y todos los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana Junta llegan a un 17-18. Todos juntos. Juntándolo todo. Sí, llegan a un 18 más o menos. Esa es la situación. ¿Sabe que este fin de semana, si no me equivoco, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana habló de que la Fuerza del Pueblo era un repollo? Me imagino que ustedes lo escucharon. A mí me llamaba mucho la atención porque siempre se ha estado hablando de que posiblemente una de las fortalezas que pudiera exhibirse a través de los partidos políticos sería que se unificara el PLD y la Fuerza del Pueblo para poder ir de cara a las elecciones del 2024. Creo que esto sería difícil ante un escenario como el que plantea y sobre todo porque veo que algunos de los comentarios de algunos PLDistas decía, así es que tratamos a los que pudieran ser nuestros futuros aliados. Lo leía. ¿Qué le parecieron estas declaraciones de que ustedes no tienen extremidades, no tienen cuerpo, no tienen órganos, no tienen tórax, no tienen corazón? Una lechuga les dijeron. Bueno, mire, fíjese las condiciones en que nosotros surgimos como organización. Una situación excepcionalmente difícil. Después de una primaria, rompimos, que nos quedamos sin partido y gracias a la generosidad de los compañeros del PTD, nos abrieron la puerta y logramos conformar la Fuerza del Pueblo. Eso conllevó una serie de escarceo, de demanda ante el Tribunal Superior Electoral, ante el Tribunal Superior Administrativo, ante la propia Junta, que lo fuimos sorteando, lo fuimos ganando uno por uno. Apenas 5 meses de las elecciones y a un mes de la municipal se nos reconoce como partido. Un partido que estaba ubicado en la casilla número 18. En 5 meses nosotros llevamos a la casilla número 3. Eso es un hecho inédito en la historia política democrática de la República Dominicana. Eso no lo había logrado nadie nunca. Recuérdese que el PLD se funda en el año 1973 y participa por primera vez en un proceso electoral en el 1978 y perdió el reconocimiento. Nosotros pudimos haber pedido el reconocimiento porque eran 5 meses. Eran 5 meses, por el contrario. Obtuvimos senadores, diputados, alcaldes, regidores en apenas 5 meses. Incluso somos segunda mayoría en el Senado de la República. Es un hecho inédito. Ahora, nosotros iniciamos, una vez concluyó las elecciones, el proceso de construcción de ese partido. Lo primero que hicimos fue la celebración del Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo en el mes de marzo del año 2021. Concluyó ese Congreso Constitutivo. Ahora estamos en el proceso de construcción de la estructura partidaria. Y usted está viendo lo que está sucediendo en todo el país. Por ejemplo, yo estuve en la provincia de Santiago, este sábado que acaba de pasar. Y usted sabe cuántas direcciones medias nosotros juramentamos. Nosotros juramentamos 27 direcciones medias. Para conformar una dirección media se requiere un mínimo de 15 direcciones de 15 a 21 direcciones de base. Nosotros juramentamos miles ya de militantes de la Fuerza del Pueblo.
O sea, escúcheme, es un crecimiento inusitado y eso está ocurriendo en todo el país. Por ejemplo, doctor, ayer... Ya la fuerza del pueblo es una realidad. Incluso hay encuestas en que la fuerza del pueblo ya aparece por encima del PLD. Doctor, ayer el presidente Fernández estuvo, creo que por San Pedro de Macorís. Sí, yo estuve ahí en San Pedro de Macorís. Ok. Ayer hablaba el presidente Fernández de que se topa con la gente en la calle, le dice que no tienen dinero ni siquiera para comer pan con chocolate. Y es que la situación está tan mala. Bueno, la situación está difícil, profesor Gilbert, muy difícil. Se lo digo porque también ando por diferentes puntos del país y la gente está en un punto prácticamente de desesperación. Es una situación delicada que todavía no ha estallado, pero estamos prácticamente en una bomba de tiempo. Porque es que ya, primero, fíjese lo que está pasando. Hay un alto nivel de desempleo. Hay más de 750,000 dominicanos en total desempleo. Desempleados, 750,000. Y de esos 750,000, ya hay 350,000 que han hecho tantos esfuerzos por conseguir un empleo que ya desistieron. Doctor Jiménez. El presidente dijo que no, perdón, Cristian, que eso ya estaba totalmente corregido, que esos empleos se habían recuperado. Realmente no es así. Realmente no es así. Al presidente le están dando informaciones que no son correctas. Doctor, pero también se da el caso, la gente pregunta, a propósito de la pregunta que le realiza Gilbert, que si, digamos, el argumento de campaña o los principales temas de campaña de Leonel serán, digamos que reivindicando su discurso de 2004, me parece, la campaña 2003-2004, donde hablaba de quién te subió los huevos, quién te subió el pollo, quién te subió... Y lo critican como que utiliza esos recursos del pasado. Yo quisiera saber la opinión de la Fuerza del Pueblo en esa dirección. Bueno, lo que pasa que lamentablemente la historia como que se está repitiendo. De nuevo con el PRM. El escenario se está repitiendo. Recuérdese, profesor, que en el 2004 el país ya estaba inmerso en una crisis terrible. Todos los sectores productivos quebrados. La inflación se colocó a niveles inalcanzables para la gente. Usted iba a un supermercado hoy y compraba un producto en 20 pesos y ya mañana cuando usted iba ese mismo producto costaba 40. Entonces se está asimilando bastante. Lo único que ahora yo siento que va más acelerado, porque en aquella ocasión ustedes recordarán que eso comenzó a descomponerse como en el año 2003. Todavía estamos a 2 años y meses de las elecciones. O sea, va como demasiado acelerado el proceso de descomposición de este gobierno y sobre todo la inconformidad generalizada de la gente. Y eso es peligroso porque aparte de eso que es tan importante y que choca de manera directa al ciudadano como es el alto costo de la vida, que sea pues los productos de primera necesidad se han hecho inalcanzables para la gente. Entonces usted dice, bueno, pasamos por una crisis de salud, ahora tenemos un conflicto internacional, la guerra de Ucrania y Rusia, etcétera, etcétera. Pero lo que la gente está viendo, que al compañero Leonel Fernández le tocó resolver y lidiar con crisis profundas, doctor, crisis mundiales, pero también cuando lo que la gente está viendo, cuando el presidente Leonel Fernández llegó de nuevo en el año 2004, encontró un país quebrado, encontró un país con un dólar a 60 por 1 y 6 o 7 meses después de llegar al poder, el país estaba caminando de manera normal. Los sectores productivos se comenzaron a recuperar. El dólar descendió del 60 al 26 por 1. Luego enfrentó en el 2007-2008 la gran crisis mundial del precio de los commodities, llegando a comprar el barril de petróleo a 147 dólares. Él lo decía ayer en San Pedro, ¿verdad que estaba? De que si la Fuerza del Pueblo estuviera gobernando, sabría cómo resolver esto. ¿Sería así a pesar de la situación dejada por la pandemia, que es un tema global
y la situación de Rusia, Ucrania también una situación que afecta mundialmente. Sí, recuérdese que todavía el petróleo está cotizando creo que a $110 el barril. Y ya estamos comprando gasolina casi a 300 pesos. A $147 el barril de petróleo que se llegó a comprar en el gobierno del compañero Leonel Fernández. El precio más alto en que se vendió la gasolina premium fue a 210 pesos. Entonces usted diría, ¿por qué? Bueno, porque el presidente sabe gobernar. Doctor, El presidente sabe buscar alternativas que favorezcan sobre todo a la inmensa mayoría del ¿cómo pueblo enfoca la Fuerza del Pueblo esta defraudación de 300 millones de pesos contra la tarjeta Supérate ahora mismo? Bueno, es lamentable. Yo pienso que eso debe, ¿verdad?, recuperarse ese dinero, profundizar las investigaciones y llegar a las últimas consecuencias. ¿Usted cree que llegue hasta las últimas consecuencias? Pueda que sí. Vamos a esperar. Ayer o el fin de semana decía Roberto Rosario que hay funcionario vinculado. ¿Usted no tengo conocimiento realmente. Okay. ¿Usted qué le parece? Porque ustedes tuvieron una lucha frontal contra el gobierno con el tema de la reforma constitucional. En el Consejo Económico y Social dijeron, no entendemos, no es prudente por esto y aquello. Se pararon y finalmente la semana pasada el Consejo cesó la discusión sobre la reforma, sobre la propuesta que había hecho el gobierno, hasta tanto se avancen con las demás que están en curso. ¿Ustedes se sienten satisfechos con esa decisión? ¿Entienden que fue lo pertinente de parte del gobierno detener esa discusión? Bueno, yo creo que eso hay que detenerlo de manera definitiva, por lo menos en lo que concierne a este periodo de tiempo. Con las demás propuestas nosotros no tenemos, y las demás mesas no tenemos ningún tipo de problema en que vamos a seguir discutiéndolo y aportando en el diálogo. Ahora, nosotros fuimos claros y precisos. Nada que tenga que ver con tocar la Constitución de la República. Aparte de que nosotros analizamos la propuesta hecha por el gobierno. Y la mayoría de las propuestas que hace el gobierno están contenidas en la propia Constitución, como es el caso, por ejemplo, de la independencia del Ministerio Público. Uno de los puntos luminosos que tiene la Constitución del año 2010 es precisamente que consagra la independencia funcional, administrativa, financiera del Ministerio Público, que es fortalecida con la incorporación o la promulgación de la Ley 133-11, que ustedes saben que definitivamente esa independencia quedó fortalecida con ese instrumento legislativo. Fíjese que en el año 2000, cuando asumió el PRD, todos los fiscales del país fueron cancelados por un decreto. Todo el país se quedó sin Ministerio Público. Ya eso es historia del pasado. Ahora, para usted ser fiscal, usted tiene que ingresar a través de la escuela del Ministerio Público, a través de un concurso de oposición. Ya eso se acabó. El presidente nombraba desde el fiscalizador de Bánica hasta el Procurador General de la República. Ahora, el presidente solamente tiene 8 decretos en el Ministerio Público. El Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos, que son 7. 8 decretos, punto. Ahí terminó. Antes los nombraba todo, 1.200 y pico de decretos, que es lo que conformaba el Ministerio Público. Entonces, la verdad es que en esa materia, los aportes de los gobiernos del compañero Leonel Fernández son trascendentales, porque crea una verdadera carrera del Ministerio Público, una independencia del Ministerio Público. Y yo diría que el 99% de esos fiscales que están ahí son fiscales que han accedido a través de la carrera. Ustedes recuerdan que habían fiscales políticos y lamentablemente dentro del propio gobierno de Leonel Fernández fueron sacados del Ministerio Público, porque usted o era político o era fiscal. Entonces muchos optaron por ser políticos y tuvieron que salir. Doctor, hay bombas en el comité político del PLD. Cuando me refiero a bombas, gente que puede explotar y resultar ser de la fuerza del pueblo. Lo digo porque se ha rumoreado bastante de que hay varios miembros del comité político del PLD que renunciarían para pasar a la fuerza del pueblo. Bueno, esos son rumores, esos son especulaciones. Usted no tiene conocimiento de eso. A nosotros nunca nos... No hay manejo, doctor, sobre eso. A nosotros nunca nos gusta inmiscuirnos. Incluso se habla de que las declaraciones de Charlie fue para separarse y despejar algunas dudas internas en el PLD. No, yo realmente, eso cae dentro del marco especulativo.
Y sobre las especulaciones a nosotros no nos Doctor, gusta. pero hay que algunos miembros que visitan a Leonel en Fungló, de Callao, miembros Bueno, del PLD. recuérdese que Leonel fue el líder de ese partido. Sí, pero Y todos nosotros tenemos hay un hilo teórico que divide. tenemos grandes amistades ahí todos. Somos amigos, indiscutiblemente, aunque ahora tengamos posiciones. Se habla de Francisco Javier García, que sería el próximo que pasaría para allá. No tengo conocimiento, la No. verdad, no tengo conocimiento. No puedo. ¿Usted ha visto ya la fórmula? Doctor, usted no tiene mucho conocimiento de muchas cosas Sí, hoy, ¿eh? usted ha visto la fórmula para el 2024 y me gustaría su percepción sobre esto porque uno a veces lo ve ya teniendo los candidatos. En el PRM, Partido Oficialista, el candidato natural es el presidente Luis Abinader. Claro. En la Fuerza del Pueblo, el candidato natural sería el doctor Leonel Fernández. Pero en el PLD se está haciendo una especie de consulta que, por cierto, la Junta no les dio permiso para ser ellos quienes supervisaran, para ellos un año antes poder elegir a su candidato. Y en este caso se habla de que sería la doctora Margarita Cedeño. ¿Ustedes han visualizado esa fórmula donde estaría Luis Abinader en el PRM, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Margarita Cedeño en el PLD? ¿Han visualizado cómo sería esa contienda? Sí, puede ser. ¿Es más favorable que un Francisco Domínguez Brito, una Karen Ricardo, una Marixa Hernández, un Abel Martínez? Cualquiera. ¿Usted no tiene Cualquiera candidato favorito en el PLD? No, por supuesto que no. Ustedes como Esos que le han son bajado problemas. el tono al PLD. Eso es digamos que para suavizar las relaciones entre partidos. No es que no hay razón para subir el tono, porque nosotros estamos inmersos en un trabajo de fortalecimiento institucional y estructural de nuestra organización. Sí, pero en ese Nosotros proceso no le sacan el guante al PRM. Nosotros estamos en una alianza permanente con el pueblo. Y fíjese que, bueno, porque somos el principal partido de oposición y nosotros tenemos que hacer oposición, una oposición seria, una oposición constructiva cuando tiene que ser constructiva, aportándole incluso soluciones. Pero, por ejemplo, ahora cuando se hablaba de reforma constitucional, ¿pero cómo vamos a hablar de reforma constitucional en un país que está cayéndose a pedazos? En un país donde la gente se está muriendo de hambre, donde es un país donde la pobreza se ha incrementado de manera enorme. Más de 1 millón de dominicanos ya han pasado a la extrema pobreza en este año y pico de gobierno del PRM. Entonces nosotros no podemos hablar de reforma constitucional y sobre todo una reforma constitucional que no es necesaria porque tenemos la constitución más democrática, moderna y liberal de América Latina, que es un punto de referente de otros países cuando quieren reformar su constitución. A propósito de eso, doctor, yo quiero escuchar su opinión. Usted es un hombre que conoce bien de derecho. La sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena el reintegro de Pepe Goico nuevamente a las filas de las Fuerzas Armadas. Bueno, es una decisión de un tribunal y si esa sentencia no ha sido recurrida, no ha sido recurrida y adquirió la autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas, hay que ejecutarla. ¿Cómo 16 años después se logra eso? Bueno. Porque fíjese que pasaron 16 años del gobierno del PLD, desde el 2004 donde se dio esto. Cuando se retira. Y es ahora donde un tribunal le da aquiescencia y favorabilidad a él. Bueno, si hay una decisión, como se dice que la sentencia es del 2021. Sí, fue a finales del año pasado. No tiene 16 años. O sea, tiene 16 años el caso, pero la sentencia se emite en el 2021. No entiende el punto. El punto era del tiempo que duró. El proceso, exactamente. Exactamente, el proceso. Fue un proceso que se dilató bastante, entiendo. Sí, no entiendo cuándo lo iniciaría. Él está luchando con eso del 2009. Ah, bueno. Entonces tuvo ganancia de causa. Correcto. Y si ya esa sentencia adquirió la autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas, hay que ejecutarla. Porque es una decisión de un tribunal. Pero el presidente puede, por ejemplo, lo pongo, es un planteamiento que ha hecho, lo reactivo y lo pensiono con el grado que le corresponde, con la pensión que le corresponde, con los honores que le corresponden sin ningún problema. Eso es es una posibilidad. Es una posibilidad. No tiene problemas, digamos, de ley. Es una posibilidad. Habría que ver si él tiene el tiempo, si tiene la edad que prevén los reglamentos y la ley sobre todo orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero si hay una decisión de un tribunal, no importa quién fuere, que favoreciera lo que le corresponde a la autoridad correspondiente, valga la redundancia, es ejecutarla. Estamos en un Estado de Derecho y no importa quién sea la persona, no importa que sea negro, que sea prieto, que sea blanco, que sea pobre, que sea rico, hay que ejecutarla. Esa es la realidad.
Profesor, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, doctor. Gracias a Muchas ustedes, gracias. gracias a ustedes. Bueno, Radamés Jiménez, coordinador político de la Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Usted escuchó sus planteamientos. Si Dios lo permite, a las 6 de la mañana nos reencontramos mañana martes por Telecentro, Canal 13.